Su estructura característica tiene dos puntos fundamentales que quiero nombrar. La primera es el artículo número 2 que habla del hambre cero. Y el tercero es que propone bienestar y salud. Y nuestra cátedra UNESCO está dentro de bienestar y salud para ellos. Así que para mí es un gusto poder hacer esta actividad y cumplir en algo, por lo menos en lo que es la Agenda 2030. A todos ustedes, muy buenos días entonces nuevamente y los dejo con Susan. Yo le voy a hacer una entrega de un ramo floral en nombre de todos ustedes. Se lo pido a él. Gracias. El profe cambió el orden, pero no importa, él quiso darle el ramo y bienvenida sea Susan Powell. Después de 5 meses de estar trabajando para este sueño, hoy me siento una persona muy inmensamente feliz y agradecida. Blas Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y para mí esto tiene que ver con una decisión del corazón. Ciro Espíndola, que ha llegado de Suiza, que está acá acompañándonos, me contactó con la fundación y con Susan. Él vive en Barcelona, además de Suiza, y ahora estoy luciendo una hermosa faja porque tengo una herida en el vientre de mi cirugía larga de 5 horas por una extirpación de un cáncer y no me daban ni 20 días. Mi hermana Rosana, que también me acompaña, gracias a Dios, me regaló este libro. Este es el que ella me regaló. Y yo salía de la terapia intensiva y dije, voy a vivir, aunque me han dado 20 días. Firmé el protocolo médico, me decían que no duraba y que volviera si estaba bien en 3 meses para empezar con la quimio y los rayos. Yo no elegí esa terapia porque no creo en ella. Hay gente que cree y soluciona por esa vía. Entonces, la medicina natural, la meditación del Sinen Chikung, que acá también tenemos un representante máximo de esa disciplina china que el maestro Pan Min creó. Todos los días de mi vida medito, no hago la técnica de Susan porque no he tenido el honor de todavía poder participar de sus cursos. Porque esos cursos que ella regala al mundo, que cada vez son más numerosos, 8.000 personas sentadas en México haciendo la terapia del conocimiento de los chakras, la respiración y lo que ella le regala al mundo, porque ella es como si fuera un hada para mí, no solo porque es irlandesa, sino porque es una hada madrina. ¿Vieron que en los cuentos siempre las hadas madrinas ponen bondades y mejoran los maleficios y arreglan todo? Bueno, ella todo lo que regala es bondadoso, es amoroso. Entonces, para mí es un honor impresionante haber podido contactar con ella y que ella me dijo, bueno, tocaya, voy a estar en Buenos Aires. Y entonces se hizo la escapadita esta para que nosotros hoy nos pudiéramos juntar. Y les cuento a los que están en la cantina con el sistema virtual, que los queremos mucho, que el amor incondicional tiene que reinar, que hay que hacer vivir el nuevo paradigma. Y no se enojen porque Susan va a hacer el reset en el campo para todos. Todos vamos a unirnos con ella, van a poder verle su cuerpito delicioso, su energía impresionante, van a poder acceder a la firma de sus libros, así que les agradezco que pongan buena voluntad los que no están dentro de esta sala, que nos quedó chica felizmente, porque Susan no necesita difusión, por eso tampoco acá hay grandes medios, porque si no directamente íbamos a tener que alquilar un estadio, que espero que el próximo año sea así. Que sea un gran estadio donde la traigamos para que toda la gente no se enoje. Gracias a los que están afuera. Bueno, yo creo que, como ella bien dice, que uno crea lo que cree. Yo creí profundamente que la podía traer para agradecerle esta conciencia. No eso solo, pero hoy nos ocupa el lugar primordial, digamos, la alimentación consciente. Para salir de mi tristeza, de dejar todo, azúcares, lácteos, carnes, etcétera, harinas refinadas, etcétera, etcétera, me puse a inventar una receta de lunas conscientes. Me divierte la cocina, les digo que no es sufrir comer así como ella indica, es una maravilla. Me dicen que vaya cerrando. Bueno,
voy a ir cerrando porque el lugar es de Susan. Pero bueno, yo trabajé y soy la productora de esto, la que concebí este sueño. Gracias por el aplauso, pero también por el corazón de Susan, de Patricia Pentecoste, que es quien representa a Susan en Argentina, que acaba de hacer una cosa maravillosa en Buenos Aires, 2.000 personas en los cursos Zen, en un equipo y en el equipo. El príncipe del equipo, porque ya hablé del hada, ahora hablo del príncipe. Él es también un colega del cáncer que superó, pero es médico además, y tiene una institución maravillosa de medicina biológica. Él se llama, el director médico, Guillermo Beccacesi, que te invito, Guilla, a que digas 2 palabras y me callo. Bueno, él es así, agradecido y listo. Yo le dije que quiero que lo conozcan porque fue realmente mi mano derecha en todo este trabajo. Y acá también mi mano derecha de la universidad es Susana Guzmán, que le agradezco profundamente, porque desde enero, cuando no había nadie, que estaba en la universidad de vacaciones, ella estaba ahí al pie del cañón para anotar uno por uno a todos los que llamaban. Hay gente que ha venido de Colombia, hay gente que ha venido de distintos lugares del país. Gracias, gracias a todos y bienvenida Susan Powell. Gracias. Wow. ¡Qué energía que tiene mi tocaya! Yo que me estaba acomodando ahí relajadamente pensando, pues ya no hace falta que diga nada, ya me adelanto todo. Fantástico. Pues primero, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad, por recibirme, por toda esta gente que está ahí fuera también en el mundo, en Internet, la gente que está en el comedor al lado. ¿Qué más da? Con la tecnología nos unimos todos. Es mucho más fácil, así podemos llegar. Y así, pues, gracias a mi gran compañera de los cursos Zen, de tiempo que llevamos con todo esto, pues esto también se ha hecho posible, porque las conexiones, ¿no?, se hacen cuando es el momento. Así que esta es la segunda vez que estoy en Córdoba. Estuve hace un montón de años con un curso Zen y pude, pues, disfrutar un poquito, saborear un poquito, pero como hace tanto, no me acuerdo, 15, 20 años o más. Así que aquí estamos y sé que no va a ser la última vez. Bueno, pues hoy vamos a tocar el tema, el título, bueno, estaba ahí puesto antes, pero principalmente el mayor interés es la alimentación consciente. Primero, ¿qué es la alimentación consciente? Ser consciente de lo que comes, cómo comes, en qué situación, en qué compañía, con qué conciencia, con qué intención, qué comes, cuánto es suficiente. Realmente es la asignatura pendiente de una gran mayoría, porque nos acomodamos con lo conocido, pero solo cuando dejas de tener tu confort digestivo es cuando empiezas ya a tomar más conciencia, ¿no? Cuando te dicen, ya no puedes comer esto, ya no puedes beber lo otro, te empiezan a poner restricciones, o cuando se te declara una enfermedad y empiezas a ver un pronóstico muy poco favorable, empiezas a sufrir las consecuencias de tu ignorancia y de tu inconsciencia. Así que yo he sido toda la vida casi como un laboratorio humano. He tenido que pasar por un cáncer, asma, alergias múltiples y problemas digestivos. Yo soy nordirlandesa. Nací en un pueblo de 20.000 habitantes. La mitad son vacas. Pero yo tenía mi sueño de aventurarme más allá del pueblo, de la vida de pueblo. Un pueblo nada saludable. Me enseñó la alimentación consciente.
siguiendo la fórmula de lo que llamamos el higienismo, que es respetar la correcta combinación de los alimentos. ¿Cuál es el propósito? Buscar la manera de mezclar los alimentos para que se puedan digerir correctamente, sin que sea un desgaste enorme de esfuerzo y de energía para el aparato digestivo, sin solicitar un exceso de esfuerzo del sistema nervioso, sin solicitar las reacciones del sistema inmunológico, para aportar un confort digestivo. Es una digestión correcta, fácil. Una evacuación diaria. Si puede ser una vez, si pueden ser 2 mejor, o como los bebés, 3 veces al día. Una correcta asimilación de los nutrientes y una desintoxicación continua de forma natural, sin la necesidad de sufrir en el proceso. Cuando hacemos una digestión correcta, tenemos un ahorro energético, con lo cual digieres y sin la necesidad de tener que echarte una siesta para intentar hacer la digestión. Solo hay que observar, cuando comes muy pesado, un día te pasas un montón, a la tarde te entra un sueño que no puedes con tu alma y te echas a dormir. ¿Por qué? El sistema digestivo dice, necesito más energía. A dormir, a dormir, a dormir, y así ese ahorro energético se invierte en la digestión. Te sientes pesado, te levantas, la cabeza la tienes turbia, no tienes claridad mental. Entonces te entra ahí ese letargo, ¿no? Entras en modo off. Entonces, confort digestivo. Poder hacer una digestión sin notar el proceso. Por ejemplo, todos buscamos paz. Paz en la mente, paz en el aparato digestivo, paz en el sistema nervioso y paz en el espíritu. Si no tienes paz en tu aparato digestivo, olvídate del resto. Por ejemplo, si has hecho una buena comilona, te hinchas como un balón y tienes ahí un montón de gas acumulado, ¿tienes paz? ¿Sí o no? No. Primero tienes que ir aflojando la ropa. Y luego ya, cuando ese gas empieza a moverse, ¿tienes paz en la mente? ¿No? Dices, ¿ahora qué hago aquí? ¿A ver cómo me escapo? ¿A ver cómo disimulo? ¿Vendrá con ruido? ¿Vendrá con olor? ¿Vendrá con sustancia? Yo os pregunto, ¿cuántos pedorros tenemos aquí? A ver, levantad la mano, todos los pedorros y pedorras. Elevad la mano. A ver. Sí. ¿Y los que no levantáis la mano? Mentirosos. Casi es motivo de divorcio en muchas ocasiones, ¿no? Busca remedios. ¿De dónde viene tanto gas? ¿Queréis una solución para eliminar los gases? ¿Sí? Pues hay. Pero tienes que estar dispuesto a cambiar de hábitos. Yo lo descubrí a través de la combinación de los alimentos. ¿Dónde estaban los conflictos? ¿Por qué se producían? ¿Qué es lo que estaba causando ese aumento de gas, esa falta de confort digestivo? Cuando se hacen según qué combinaciones, por ejemplo, ¿os gusta la pasta, el pan, la pizza? Mira, todo empieza por P, pedos, equivale a pedos. Las papas, pedos. Porotos, se dice aquí, pedos. Cuando vamos a comer las P's, porque se me ilumina a ratos, ¿no?
Es como una constelación. No me está debe ser una conexión cósmica, ¿no? Que me está... Estoy iluminado ahora, pero en un rato no. Cuando hablo de pedos, se apaga. No sé quién está al control del mando del... Pedo. Yo siempre digo que nunca, nunca, nunca falte el humor. ¿Sí? Ok. Cuando vas a comer carbohidratos, pan, papas, pasta, poroto, poroto no entra, el arroz, la casi total digestión se hace en la boca. El carbohidrato se tiene que masticar y ensalivar. ¿Quién mastica puré de papas? Casi nadie. Se mete para adentro y se traga, pero eso es un error. Se tiene que ensalivar, porque la ptialina, que es la enzima que hace la casi total digestión del carbohidrato en la boca, si ponemos algo ácido en la ensalada, sea limón, sea lima, sea vinagre, del tipo que sea, corta la producción de la ptialina, se cierra esa producción. Con lo cual, esa digestión será insuficiente. El carbohidrato luego pasará por un baño de todos los ácidos en el estómago y luego llegará al duodeno y en ese duodeno el páncreas va a vertir la amilasa que realmente solo está ahí para producir una cantidad mínima, lo justito, para terminar de completar la digestión del carbohidrato que no se haya digerido en la boca. Pero no está ahí para hacer la digestión por completo del carbohidrato. Entonces, como no va a hacer un trabajo eficiente, el intestino produce lo que llamamos endotoxinas, toxinas, bacterias en el intestino que se van a encargar de fermentar ese carbohidrato para degradar, para que luego ya salga del cuerpo degradado, digerido. Pero es un proceso que solo como al final, el coletazo al final, en el caso de que no se haya hecho el trabajo anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar? Con la fermentación, ¿qué se produce? Gas. Deja un melón ahí al aire libre, al sol, y verás que se fermenta, produce aire, esas burbujitas. Pues eso es lo que pasa dentro del intestino. Entonces, 2 horas, 1 hora, 2 horas después de haber comido esa comida, has hecho una ensalada y has puesto vinagre. Y vas a comer una buena pizza después, o un plato de pasta. Pues no se va a digerir. Y vas a terminar con gas. Y ese gas termina acumulándose y tendrá que salir en algún momento, con todas las consecuencias. Entonces, en esa comida, el truco es alinea tu ensalada con aceite de oliva, hierbas aromáticas, y pones ahí un aderezo no ácido. Entonces, así vamos a ahorrar esa hinchazón. Pero luego un muy mal hábito, no sé lo que hacéis aquí, pero de postre, ¿qué coméis? ¿Dulce? Sí. ¿Helados? Sí. ¿Pasteles? ¿Tartas? ¿Dulce de leche? ¿O qué va a hacer todo eso encima de tu comida? Lo va a fermentar. Se azúcar, una bomba. Así ya tienes la hinchazón y el pedorreo garantizado. Okay. Hay que aprender a pecar sanamente en el momento correcto. De postre no vale. Okay. Entonces guardamos el postre, pero sí que hay algunas frutas compatibles con tu comida para evitar los pedos. Y curiosamente también esas frutas empiezan por P. Adivinad. La pera, la papaya, la piña es ácida,
con la pizza y el carbohidrato no pega. La papaya, la pera, plátano, no. La poma o el pero, o en Cataluña decimos la poma, la manzana no ácida, ¿ok? Entonces serían la manzana, la pera y la papaya, que serían los postres ideales para hacer la digestión sin pedorreo posterior, ¿ok? Así que así vamos aprendiendo. En cambio la piña y el ácido, el limón, el vinagre, preferiblemente vinagre de manzana o vinagre de sidra, que es lo mismo, sería perfecto porque la carne, el pescado, las proteínas en general se benefician de la presencia de ese ácido. Entonces, en esa ensalada sí que podemos añadir el ácido. Comemos el pescado, la carne, aquí que no falte en Argentina, y de postre puede ser pera, piña, papaya o la manzana. Y no trae ninguna consecuencia negativa, con lo cual vas a hacer una digestión perfecta. Si quieres hacer la prueba, compra un bife, corta una rodaja de piña fresca natural, la dejas encima del bife de la carne cruda y observa cómo va desapareciendo. La piña contiene una enzima proteolítica que se llama la bromelina o bromelaína, que va a hacer esa digestión en su casi totalidad, según que el grado de potencia o fuerza que tenga esa proteína. Podéis hacer la prueba, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabrás si has hecho una mala digestión de una proteína? Imagínate que te has comido un buen churrasco, has comido tu ensalada y de postre helado. ¿Cómo sabrás que has hecho una mala digestión? En ese caso no hay una fermentación, pero sí que hay una putrefacción intestinal. Una proteína mal digerida produce putrefacción intestinal. ¿Y cómo sabrás? Porque cuando vas al baño, el olor, nadie puede entrar detrás de ti. Huele a boca de hiena con 3 muelas picadas. ¿Sí? Nadie puede, y además te dirá, cariño, que estás podrido. O cariño, estás podrida. Y tendrá la razón. La importancia de saber lo que entra por tu boca y lo que sale por tu boca. Y lo que sale por tu boca en palabras, los decretos. Que si dices, esto me va a sentar mal, te va a sentar mal. Si esto me va a engordar, te va a engordar. Es tan importante tener cuidado y ser consciente de lo que entra de tu boca y lo que sale por tu boca. Es conciencia. Ahora bien, ¿cómo vamos a observar nuestro estado de salud real? En el Oriente observan las deposiciones. Y tú vas a una consulta médica, un consultorio, y te preguntará, ¿qué tal vas de cuerpo, de baño? ¿Qué tal de fecas? ¿Cómo son tus heces? Y te preguntará por la frecuencia, la forma, el color, la textura y el olor, con todos los detalles. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí revela tu estado de salud. Cuando eres padre y tienes un bebé, ¡cuánta felicidad! El bebé ha hecho su caquita. Se ha reído. Muy bien. ¿Sí? Y los padres, las dos cabezas, a mirar el contenido del pañal. El tamaño, todo, lo evalúan todo. Y si la mujer está cuidando de su bebé y su marido llega a casa, lo primero que le va a anunciar a su esposo, hoy ha hecho 3 caquitas, hermosas. Y el día que no hace,
Ya está deprimida la madre y llega el marido. ¿Qué vamos a hacer? Llama a tu madre. El niño no ha hecho nada hoy. ¿No? ¿Y por qué cuando nos hacemos más mayores no le prestamos importancia? Ya recurres a una pastilla, un laxante, porque estás incómodo, pero no te preguntas por qué no he ido al baño hoy, o ayer, o anteayer. ¿Sabéis que evacuar es uno de los 4 placeres de la vida? ¿Lo sabíais? Oh, claro que sí. Imagínate una semana que no vas al baño. ¿Cómo te sientes? ¿Estás de buen humor? No, mala leche. Nadie te puede decir nada, que muerdes. Pero imagínate ese momento mágico que viene el apretón. ¡Uy! Que me voy. Que se despeje el camino. Y vas al baño. Lo primero que haces es, mira, ¿hay papel suficiente? Te preparas el terreno, ¿no? Te sientas. Y bueno, igual pones un poquito de papel antes para que no salpique, porque sabes que va a caer algo gordo. Estás ahí, te preparas y de repente viene una descarga enorme. Te deja vacío. Se te estrecha la sonrisa en la cara. Dices, ¡oh, wow! ¡Qué felicidad tan grande, tan enorme! ¡Qué placer! Luego, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es el siguiente paso? Te levantas y lo miras. Y miras dentro de la taza del váter. Lo primero te felicitas. Muy bien, Pedro, muy bien, campeón. Muy bien, María, es una campeona. Los más valientes se acercan un poco más para olerla. Después, ¿qué haces? Hombre, ¿qué haces después? Acabas de dejar todo esto, ¿ahora qué? Te limpias. Hasta mires el papel. Si vas bien de vientre, no ensucia el papel, apenas. Cuando vas muy mal, tienes que gastar mucho papel. ¿Sí o no? ¿Sí? Te limpias. Luego, ¿qué haces? Intentas que se vaya. Porque lo peor que te puede pasar es que estés en una casa ajena a la tuya, dejas todo esto y tires de la cadena y se te queda mirando. Has vaciado la cisterna ya 10 veces y sigue ahí apuntando hacia arriba como diciendo que sigo aquí. Y ahora piensa, ¿ahora qué hago con eso? ¿Sí? Bueno, finalmente, alegremente se termina marchando. ¿Y qué haces? Te lavas las manos y sales del baño. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Que lo hacemos todos. ¿Qué haces? Acabas de descargar después de una semana ahí con ese embotamiento. ¿Y qué haces? Lo anuncias a todo el mundo. Dices, ¡oh! Acabo de hacer una. ¡Uf! Con una cara de felicidad. ¿Sí o no? Te lo quedas todo para ti, esa felicidad. Es imposible. Da igual quién esté ahí. Dice, ¡ay! Mira qué bien estoy. Uf, llevaba unas semanas sin ir al baño. Y de repente, digo, lo siento, que no pase nadie. En mínimo 20 minutos. ¿No? Que se vaya. Entonces, ¿qué estamos hablando? De los 4 placeres de la vida. Son necesidades, hay que hablarlas, son importantes para conocernos, el autoconocimiento, saber lo que comes, saber cómo evacúas, para luego tener salud. No tenemos que tener miedo de hablar de las cosas biológicas que forman parte de nosotros. Entonces, nos tenemos que
que tomares también esa reflexión. Ahora que podemos ir al baño todos los días, crea el hábito del horario. Procura que tu alimentación sea sana, come tus verduritas, tus frutas, tus hortalizas, comida viva, si quieres germinados, pero busca la mejor calidad. Pero no hace falta llegar al fanatismo, a extremos, porque finalmente lo que estamos buscando es la paz en el aparato digestivo. Lo que va bien para uno, va mal para otro. Pero también depende de tu mentalidad, porque, ojo, también es alimentación consciente. Tu actitud ante tu alimentación. Porque, cuidado, el subconsciente, lo que está ahí en el fondo, donde dices, me he hecho vegano, crudo vegano. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por placer? ¿Porque es un estilo de vida? ¿Porque te encantan todos tus amigos crudo-veganos? ¿Porque te aporta alegría? ¿O lo estás haciendo porque temes tener una enfermedad? Por comer como estabas comiendo antes. Porque entonces es tu enemigo. Cuando eliges una forma de comer, tiene que ser porque te gusta, te apasiona y te hace feliz. No para no tener un cáncer. ¿Me explico? Porque esa nubecita de lo hago para no tener un cáncer, ¿qué estás llamando? Justo lo que estás temiendo. No tiene que quedar ni un ápice de duda. Es tu estilo de vida. Pero flexibilízate, porque cuando entramos en alimentación como dogma, crea rigidez en nuestra actitud, en nuestra mentalidad. Tenemos que tener esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación. Porque si aquí cayese, por ejemplo, un terremoto, ya no puedes estar con el, yo no como eso es lo único que hay, adáptate. Flexibilidad, yo soy flexitariana. Me intento adaptar porque la comida que produce la zona es la que te conviene en esa zona. Si me voy a ¿algún mexicano aquí? ¿Alguien ha venido de México? Lindo. A la cocina, a ver si oigo por ahí. ¿Sí? Cuando voy a México, como comida mexicana, como picante, como mucha fruta tropical, típica de la zona, porque esa es la alimentación que me va a cuidar y proteger y prevenir los bichos, ¿no? Todo lo que sea típico en esa zona, si hay mucha sol y radiación, sabemos que las frutas con beta-caroteno, los carotenos son pigmentos que nos van a ayudar a proteger de esa radiación solar. Que sabemos que las pepitas, las semillitas dentro de la papaya nos van a proteger de los bichos. ¿Ya? El picante, la cayena, nos va a ayudar a hacer esas mejores digestiones y protegernos de bacterias y virus. Por eso es tan importante. Yo no puedo ir con una maleta con comida de mi casa, aunque lo hago a veces para el avión. En el avión me adapto y saco ahí mi buffet sano, porque en el avión la comida ni es de allá ni acá. Es casi plástica, ¿a que sí? Se conserva, vete a saber cómo se cocina. Pero bueno, lo destapo, lo miro, lo huelo y digo, hoy no. ¿Sí? Y saco mi propio tupper con palitos de zanahoria, de apio, de hinojo, con mi pan integral, una palta, se dice aquí palta, ¿no? Aguacate, tomatitos cherry, unas manzanitas y como una reina. O no como, o me como la fruta. Y luego pasan las azafatas y digo, qué bien te cuidas. Digo, ¿no sabes bien? ¿Sí? ¿Ok? Entonces eso es alimentación consciente. Adaptación, ser feliz con lo que haces, pero tomar conciencia porque no solo es alimentación. Tú puedes elegir tu estilo de vida
y te va bien a ti. Pero en el momento cuando tu cuerpo empieza a quejarse, obsérvate qué es lo que estás haciendo mal. Si estás bajo el efecto de un estrés, el estrés luego compromete tu sistema inmunológico, compromete tu sistema digestivo y la producción del ácido clorhídrico, con lo cual tus digestiones van a ser insuficientes con todas las consecuencias. Si estás bajo el efecto de estrés, ¿qué hay que hacer? Comer alimentos que sean de muy fácil digestión o beber. Aporta hidratación, hortalizas, ensaladas y no pegarte ahí unos bocadillos y pizzas porque no vas a poderlo digerir. Tienes que corregir el factor que te está causando el estrés o comer cuando estás ya más tranquilo, si quieres tener salud. Eso también es alimentación consciente. Si no estás a gusto con tus emociones, ¿sabéis que cuando cocinamos, preparamos alimentos, cuando servimos alimentos, según nuestro estado de ánimo, esa vibración se transmite al alimento? Y un ejemplo muy clásico es cuando, por ejemplo, en España, la famosa tortilla española. Es súper incompatible, pero está riquísima. Puedes hacer excepciones, date el gusto de vez en cuando. La papas con cebolla, yo pongo cebolla que me encanta, y huevo, ¿vale? Es una bomba, realmente es pesada, pero te lo comes con amor y te entra muy bien. Pero de alguna manera, tu abuela la sabe hacer mucho mejor que tú. Tu abuela te ha pasado la receta, has cocinado a su lado, pero nunca sabe igual. ¿Y cuál es el ingrediente secreto? El amor, el cariño, hace que sepa diferente. Y si tú acabas de llegar del trabajo y ves a tu señora que está premenstrual y dices, hola mi amor, ¿qué tal tu día? Bien, uy. Y te ha preparado una tortilla de patatas y dice, llegas tarde. Ya lo sé, mi amor, es que he pillado un poco de tráfico, ¿sabes? Que mi jefe me ha retenido un poco. Siéntate, que la tortilla está fría. Dice, ¿me puedo lavar las manos antes, mi amor? Va. Y te sientas ahí. Ya puedes respirar y rezar y todo lo que venga, ¿no? Entonces, ¿sabéis lo que hacen en el Oriente para transmutar, cambiar esa vibración? Ellos saben de conciencia, pero enseñan un truco, pero es más bien la intención y la conciencia que no el truco en sí. Ellos, cuando llega un plato de comida, sobre todo cuando están en un restaurante, ellos agarran sus palillos y los cruzan encima de la comida, así. Vuelve a cruzar. Cambia de mano. Si estamos aquí con tenedor y cuchillo, cambiamos el cuchillo en la mano del tenedor y luego otra vez. Y así saben que desata, cambia la frecuencia. Si alguien hubiese hecho ahí un trabajito de mal rollo, de magia negra o lo que sea, se deshace. Pero, me explico, no es el gesto en sí, es la conciencia. Tú pones tu energía dentro desde el amor incondicional y cambias tu vibración, esa vibración. Cuando la jefa está con esa actitud, a ver, ¿está caliente la tortilla? Sí. Disimula, porque como hagas, vamos, vas a recibir un sartenazo encima. ¿Sabéis que en el Oriente, cuando una mujer está menstruando, no cocina, frega los platos? ¿Sí? Y la que está ovulando tiene la mejor mano para la cocina en ese momento. Cuando la mujer está ovulando, está de buen rollo. Está exuberante, está guapa, los ojos brillan, está dulce, le puedes decir y hacer lo que quiera, que todo le parece fantástico. Pero cuando está premenstrual o con la menstruación,
Más vale decirle, sí, mi señora, no, mi señora, lo que usted quiera, mi señora, o te va a salvar. Lejos, ¿sí? Mucha psicología, mucha paciencia y mucha tolerancia. Pero ojo, que todo eso está en el potaje. Alimentación consciente. Y si vas a la casa de la suegra y le caes mal, pues también. Cocina tú y se lo llevas. Digo, mira, suegra, que te quiero mucho, te quiero tanto que te he traído la comida ya hecha. Porque hay que cuidar de siempre dar lo mejor de ti a los demás. Ahora bien, yo he aprendido todos los trucos posibles con los viajes, son 35 años de experiencia saliéndome de las 1001, porque he pasado por todos los caminos, bueno, no todos, pero por muchos, ¿no? De hacer ayunos muy largos, semiayunos, dietas a base, monodietas, dietas solo a base de uvas durante 40 días, desintoxicaciones, ¿no? Que si dieta amucosa, dieta higienista, vegana, crudivegana, dieta McDonald's, dieta de un poco de todo, ¿no? He pasado por muchas etapas a modo de autoobservación. Y una de las cosas que he aprendido en ese camino es la arrogancia alimenticia. De cuando yo estaba rígidamente siguiendo mis pautas y tenía que interactuar con otros seres humanos, incomodaba a los demás. Se sentían mal, se sentían inferiores, hasta me tenían miedo. Que me invitaban a su casa a cenar y enseguida escondían cosas que Susana, entre ahí y cierro con llave por si acaso, ¿no? Entonces tenían miedo. Me ponían en una posición también de incomodidad porque se disculpaban. Perdón, Susana, es que yo como esto porque me gusta. ¿Está bien? ¿No? Entonces, hay que respetar a los demás, no hay que imponer. Entonces, a veces ya paso para el otro lado y voy a una casa y dicen, hemos hecho un churrasco y también para ti hemos hecho un plato de tofu y ensalada. Digo, ¿esto? Yo me voy al churrasco, ¿no? Y seguido digo, ¿pero tú vas a comer eso? Y digo, ¿y por qué no? Yo soy un ser humano. Digo, pensábamos que tú no comías eso. Digo, de vez en cuando. Seguro que esto lo habéis preparado con tantísimo amor y con la alegría de compartir en la familia. Igual alguien estaba preparando el tofu diciendo, qué maniática esta. Anda, ¿tú te crees que se va a comer ese trozo de goma blanco con lo bueno que está el churrasco? Pues ¿para qué? Pero también lo cortaré a trocitos y reparto entre todos, para que veáis la diferencia entre un buen churrasco y un trozo de tofu, que vete a saber de dónde ha venido. ¿Ok? ¿Me explico? Ok. Yo escribí un libro que se llama El cáncer y ahí lo que quiero que la gente sepa que hagas lo que hagas, si te da paz, está bien. Porque todo es vibración, todo es conciencia. Pero hay que tener la información, porque la ignorancia también mata. Y si no lo sabes, poco a poco estás perdiendo tu salud física, mental, emocional, espiritual. Hay que informarse, hay que tener la mente abierta, hay que tener inquietud por saber mejorar. Porque gracias a Internet hoy en día llega el gran destape del engaño en el sistema, el control de la población. Todos esos citotóxicos, esos venenos, esas pesticidas, insecticidas, todo lo que se nos está cayendo encima, sale a la luz. Y cuando nos informamos, tenemos el poder porque elegimos
lo que queremos comer, lo que queremos compartir. Y eso es lo que nos da libertad. Gracias hoy en día a Internet. Para lo bueno y lo malo, porque hay mucha desinformación también. Entonces, haz lo que te dé paz. Muchas veces me encuentro con personas con cáncer que buscan esa paz, la necesitan. Y a veces han pasado por 2 protocolos de quimioterapia y recaen con su cáncer y luego dicen, yo no quiero pasar por eso otra vez. Busco algo diferente. Y digo, bueno, pues aprende, escucha tu cuerpo. Prueba esto, prueba lo otro. Pero no te impongas algo que no te está gustando porque no termine de ser de nuevo un conflicto. Y si realmente nace un cáncer de un conflicto, descubre cuál ha sido ese conflicto. Porque entonces ya vas mejor encaminado hacia tu sanación. Entonces, todos esos desequilibrios energéticos, físicos, mentales, emocionales, son a raíz de un conflicto o varios conflictos, un conjunto, un menjunje de conflictos en tu vida. Necesitas paz. Nosotros, tanto Patricia como yo en nuestro equipo, viajamos por el mundo impartiendo los cursos Zen. Zen no tiene nada que ver con ninguna doctrina, ninguna religión, ni el budismo. Zen, sino en concepto de conciencia. Y damos una herramienta que se basa sobre el control del sistema nervioso, el autoconocimiento, el saber cómo funciona tu cuerpo. Enseñamos a hacer respiración consciente, enseñamos a meditar, enseñamos a tocar 6 puntos relacionados con el sistema nervioso para equilibrar, para eliminar bloqueos y para hacer que el sistema nervioso funcione de nuevo de forma autónoma y ayudamos a que las personas encuentren ese equilibrio en su vida. Y así encuentran la salud y no necesitarán depender toda la vida de fármacos. Que hoy en día muchas personas tienen esa dependencia farmacológica. Entonces eso es ser libre. Aprendes a ser tú quien eres tú realmente. Pero la base es la alimentación. Si no tienes ese confort digestivo, ¿cómo quieres iluminarte? Cuando te ves ahí tan hinchado, te sientas a meditar y no puedes quitar la mente de esa incomodidad intestinal. Tenemos que buscar de nuevo ese confort digestivo. Paz en el cuerpo físico, paz en el sistema nervioso, paz en la mente, paz en el corazón, paz en el espíritu. Da un gusto poder meditar, porque ya lo tenemos toda la base corregida. Yo tuve que pasar por todo ese proceso y todos esos males, esas enfermedades, esos trastornos, esos desequilibrios se fueron desapareciendo. Por eso decidí empezar a compartir en los libros la información de mi propia experiencia, no vendiendo verdades, sino contando mi verdad, con la esperanza de que quizás algún día mis experiencias, con mis anécdotas, pudiesen llegar a dar una esperanza a otras personas que a lo mejor se encontraban en ese mismo estadio. Así que todo es posible. Por eso yo siempre digo, si yo puedo, si yo como persona física, con un sistema nervioso, con un aparato digestivo, con un sistema inmunológico, si yo he podido superar ese cáncer por mi propia cuenta, tú puedes ayudarte a ti mismo, informarte a ti mismo para encontrar tu propio equilibrio. Buscar la raíz de tus problemas. Autosuperarte. No hago más, tengo en mente escribir un libro sobre la muerte sin miedo. Y estoy escuchando muchos testimonios de personas que
que han estado ahí en la puerta de la muerte. Personas que se han muerto y han vuelto, o han vivido esa experiencia, ¿no? Que como yo ya lo he hecho 2 veces, mi madre también estuvo 8 minutos muerta y a través de la conciencia, la meditación vino de vuelta. Yo la llamaba y digo, mamá, no te me vayas, que quiero un abrazo tuyo. Estoy ya empapándome de la experiencia, pero lo importante, si quieres morirte en paz, tienes que aprender a vivir en paz. Todo al final es la paz, ¿no? ¿Y cómo se llama este sitio donde estamos, Carlos? Paz. Paz. Transpiramos paz aquí por un tubo, ¿no? Me gustaría brindaros la oportunidad a que hagáis preguntas. Podéis preguntar lo que os dé la gana, porque total voy a contestar lo que me dé la gana. Lo abrimos ahora al público. Hay un micrófono para pasar por ahí. No sé cuánto rato tenemos. Mientras esperamos los micrófonos, yo quiero agradecer especialmente a Alberto Ferral, el profesor, y quiero pasarles un anuncio. Él nos va a representar, se ha puesto a escribir un manifiesto en la tercera Cumbre Mundial de Regiones sobre la seguridad y soberanía alimentaria. Él va a hablar del tema del cambio climático en los alimentos. Y yo le pedí, por favor, que se juntan todos los popes del mundo ahí a consensuar cosas interesantes, que hagan algo para que nos dejen de envenenar a todos. Porque una de las razones de los cánceres, que cada 1 y 2 personas tienen cáncer, es esa, la alimentación. Por eso, cuando no se puede conseguir todo orgánico, hay que meter en bicarbonato y en vinagre un rato largo las verduras y las frutas para poder comerlas, pelarlas con cáscaras gruesas y tratar de consumir conciencia, porque somos también lo que ingerimos. Bueno, muchas gracias, ya pasé el... ¿Puedo añadir una cosita? Mira, voy a añadir una cosita que descubrí en el camino. Y sin gafas no la veo. Sin gafas no la veo. Espera un segundo. Como se ha dicho muy frecuentemente, eres lo que comes. ¿Sabéis lo que digo yo? Eres lo que digieres. Es un pequeño matiz. Eres lo que digieres, ¿no? Ok. ¿Me lo puedes leer, príncipe? Cuéntanos más sobre los ayunos prolongados. ¿En qué momentos o personas son convenientes los ayunos prolongados? Ok, un ayuno prolongado para una persona puede ser 2 horas. Cuando una persona piensa, voy a hacer un ayuno y lleva 2 horas, ya está desfallecida. Por solo pensar que está haciendo un ayuno. Ok. Yo he hecho ayunos hasta 10 días a solo agua. He hecho semi-ayunos de agua y he hecho ayunos semanales de 36 horas, que era desde mi cena del martes hasta el desayuno del jueves. Y adquise, no sé, para no decir una palabra que no debéis decir, aquí, un hábito que cuando llegaba el miércoles decía, ¡ay, qué bien! Hoy toca ayuno. Y ese día tenía más vitalidad, más energía, más claridad mental que ningún otro día. Mi cuerpo me lo pedía porque era un hábito. Y ese día es un descanso, una desintoxicación. Pero sí, ese día lo que deberías hacer es bajar el ritmo. Bajar el ritmo en general, aunque tengas vitalidad, porque el cuerpo utiliza la fuerza vital. Y ese ahorro de fuerza vital, pues aprovecha para entrar en el mecanismo de desintoxicación. Entonces, hay varios grados de desintoxicación. Y lo mejor es hacer un poquito cada semana, porque si una persona está sumamente intoxicada y se pone a hacer un ayuno prolongado, lo pasa fatal. Porque empieza a movilizar todas las toxinas, entran en la sangre, empiezan a circular, las toxinas van por la cabeza, dolor de cabeza, mareo, náuseas y malestar en general.
Entonces, si empezamos a hacer una desintoxicación, es mejor quitar las cosas que nos hacen daño, empezar a limpiar el cuerpo con las pautas de alimentación consciente, o si quieres simplificar, el libro de menús conscientes te lo da todo masticado, hasta la lista de la compra, y te enseña a pecar sanamente. ¿Cómo pecar y no morirse en el intento? ¿Cómo comer alfajores en el momento correcto y qué utilizar para poder abusar un poquito y ayudar al hígado a sobrevivir? ¿Ok? Entonces, limpiezas... Cambiamos el micrófono para poder pasarle a la gente el tuyo. Hola. Hay preguntas que vienen del área de virtual, que son 4 que las deberíamos responder y después pasamos el micrófono con la gente acá. Ok. Entonces, yo empezaría, por ejemplo, como hice cuando yo empecé a hacer todo esto, una monodieta semanal. ¿Qué hay de temporada? Si hay naranjas, un día comiendo naranjas o mandarinas o tomando zumo de naranjas. Si es la época de... A ver, estoy intentando no... porque tenéis otros nombres en las frutas. La sandía. Un día comiendo sandía, zumo de sandía, haces pipí todo el día. Pero ese día es tu día de descanso fisiológico y de limpieza. Al principio, la mente, el chip de que ahora estoy soñando con pan. Ahora ya ves a los demás comer la pizza y ya estás... Pero luego llega un momento, ¿sabéis que cuando se desintoxica el cuerpo y ves a los demás comiendo ese plato de mezcla de embutidos y quesos, te da asco? ¿Sí? Y luego piensas, ¿cómo puedes meterte esto en el cuerpo? Cuanto más intoxicado, menos te afecta. Pero cuanto más limpio, dices, ugh, y ya empiezas a decir, pues no me apetece. ¿Ok? Entonces, eso es una manera en que tu cuerpo te va a revelar cómo estás. Pero cuando escuchas el cuerpo te lo pide y es mucho más fácil. En el libro Menús Conscientes, en alimentación consciente, explico un poquito las pautas para ese tipo de limpiezas. Ahora bien, un ayuno prolongado, 3 días, 4, una semana, mejor tener ahí la evaluación de profesionales experimentados en ese tipo de ayunos, porque el cuerpo entra en diferentes procesos que hay que saber sobrellevar. ¿Ok? ¿En Integralis hacéis ayunos? ¿Enseñáis? ¿No? Sí, ok. Pues si piden, pues seguramente se podrá hacer. Pregunta. Karina Tapia dice, mis padres solo me dieron, hicieron su rol biológico. A diario siento carencia de todo lo que no supe, que no pude recibir de esa relación. ¿De dónde me nutro en esa energía cuando mi madre no lo puede dar? Es de ella misma, digo yo, porque no es la madre. Sí. Le doy el micrófono a Susana, a mi tocaya. Primero dices cancelar, ¿sí? Cancela todo eso. Perdonar, olvidar y aceptar. Como madres, como padres, hacemos lo que podemos bajo nuestro nivel de conciencia en ese momento. Cometemos errores tremendos desde nuestra inconsciencia con las mejores intenciones y nunca podemos señalizarles y decir, por tu culpa yo estoy así. Entonces, borrón y cuenta nueva, con amor y desde el amor siempre. Y rectifica, busca, mira dentro de ti, reflexiona y pregunta, ¿por qué elegiste a esa madre en esta vida? ¿Por qué la elegiste? Porque es tu maestra y tú serás también su maestro o su maestra. Vivimos intensamente, internamente en el momento presente y somos responsables de todas nuestras elecciones. Nos guste o no, el hermano, la hermana de turno en el libro, Atrévete a ser tu maestro. Expliqué la experiencia de
mi camino de la automaestría junto a una hermana kármica que se llama Karen, kármica, ¿no? Venía a recordarme karma, ¿no? Y ya más allá de lo que es la familia, parí una hija que es una maestra constante con 16 años que me recuerda que todavía no he alcanzado la automaestría. Entonces, en cada momento nos estamos actualizando esa frecuencia, pero tenemos la mente limitada que siempre va a estar buscando culpables ahí fuera. La autorreflexión, ¿no? Por ahí anda la cosa. Florencia dice, ¿cómo hago para que un niño de 8 años tome conciencia de lo que come? Es muy selectivo. No, es un mimado. Niño es un malcriado, si es muy selectivo. Con 8 años, ¿sabe quién manda en casa? Los padres. Si el niño es muy selectivo, los padres le han consentido demasiado. Entonces, ¿a quién hay que disciplinar? A los padres. ¿Les guste o no? Sí, puede tener sus preferencias. ¿Qué hacían vuestros padres en la vieja usanza? ¿Qué? Esto es lo que hay y lo vas a comer, te guste o no. Y si no lo comías, te tocaba para la cena. Y si no lo comías la cena, tocaba para el desayuno. Y al final el niño tocaba. ¿Y ahora qué hace? Un niño, esto no me gusta. Tranquilo, hijo, te preparo otra cosa. Viene otro, no, yo prefiero esto, yo quiero el doble. No sé. Mal, vamos mal. ¿Cómo reducir o eliminar miomas o fibromas uterinos o quistes de ovarios? Ok, cuando hay hinchazón, cuando hay crecimientos, miomas, pueden ser incluso tumores benignos, malignos, quistes, eso es un reflejo de que hay un cuerpo desintoxicado. Entonces, cuando hay un cuerpo intoxicado, hay que desintoxicar. Cuando utilizamos los términos en el Oriente, dicen que hay un exceso de polo negativo. Polo negativo expande crecimientos, tumores, quistes, ¿vale? Miomas, crecimiento es expansión. El cuerpo para autodefenderse va a acumular esos tóxicos y los va a encapsular. Y finalmente esa acumulación de tóxicos encapsulado con toda esa fibrina para que los tóxicos no salgan es una fórmula para protegerse a sí mismo. Entonces lo que hay que hacer, lo que dicen en el Oriente, es yanguinizar, aportar polo positivo. Hablo de la dieta del arroz rojo, alimentos de polo positivo, desintoxicación del cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el polo positivo? Contrae, contracción. Todo lo que está en exceso crecimiento luego empieza a contraerse. Eso hubo un estudio muy interesante en Japón cuando hubo la bomba de Hiroshima. Entonces había 2 hospitales, uno que estaba en una zona muy muy pobre y otro hospital de ricos. En el hospital pobre, debido a falta de recursos, en el hospital conociendo los beneficios del arroz rojo, que puede ser el arroz integral, esos pacientes tenían una aportación en su dieta de total polo positivo. Lo comían con el ajonjolí, sésamo tostado, 100% polo positivo. La sal tostada ¿cómo se llama? El gomasio, la mezcla de sal y ajonjolí tostado. Y el arroz rojo. Tenían tanta pobreza que comían con los dedos. Entonces los pacientes tomaban el arroz y lo movían así en el gomasio y su propia vibración aportaban ese alimento y como era escaso, hacían que durase mucho tiempo en la boca para quitar el hambre, ensalivaban. Era realmente su alimento medicinal. ¿Y qué pasó? En el hospital de los ricos tenían un popurrí, una gran variedad de alimentos que interesaban y que no interesaban. Con la bomba de Hiroshima, ¿qué pasó?
Una bomba atómica, ¿qué es? ¿Polo positivo o polo negativo? Expansión es polo negativo. Sobrevivieron todos los del hospital pobre. Los que tenían esa gran cantidad de polo positivo en el cuerpo compensó la radiación, que era polo negativo, con lo cual sobrevivieron y del otro hospital con la bomba se murieron todos. Y no fue hasta años más tarde se buscó el porqué. Obviamente ese hospital de pobres era un hospital religioso y se echaban las flores como diciendo, pues era gracias a que éramos los elegidos del cielo para sobrevivir. Pero científicamente hablando tenía ese otro motivo. Entonces, cuando hay quistes, cuando hay crecimientos, tumores malignos o benignos o miomas, es señal de que hay que desintoxicar, hay que hacer limpieza, hay que cambiar hábitos. Por ahí. Micaela Pirst pregunta, ¿por qué siento que me conecto con mi programa en situaciones límites y en crisis? Cuando te sacan de tu zona de confort y no te queda otra, es cuando ya lanzas aquí estoy, me tiro, ya estoy, que no te queda otra. En ese momento, el momento de gran desespero, es cuando ya te rindes, sueltas la mente y dices que sea lo que el universo quiera. Y en ese momento de gran tensión a vida o muerte, es cuando te llega esa conexión, porque no te queda otra. Pero no hace falta esperar a eso. Se puede conectar de otras maneras, no esperar al límite. ¿Cuántas personas en su lecho de muerte, ¿no?, tienen su expansión de conciencia y hacen la conexión y dicen, haberlo sabido antes, ¿no? Lo que habría disfrutado de la vida estando conectado. En el libro que escribí, Conexión con el alma, explico ahí mi propio camino, cómo pasé por tantos senderos, por tantos conflictos, por situaciones límite, para luego ir poniendo en práctica la automaestría. Cuando ves que nunca llegas, pero vas mejorando la especie, ¿no?, en el proceso. Que todo es bienvenido. ¿Qué pasamos por ahí? ¿Ayuno o dieta? ¿Cuál es la dieta positiva para la depresión o para personas con una enfermedad terminal? Ok. ¿Ayuno o dieta? Para las personas que tienen depresión o están en fase terminal de una enfermedad, depende. Una persona que está en fase terminal, realmente cuando los médicos dicen que no hay nada que hacer, pues si simplemente dejamos que el ser humano vaya con lo que realmente le pide el cuerpo, observa a los animales, ¿qué hacen? No comen. Cuando un animal tu perrito está enfermo, no come. Escucha su cuerpo. Cuando a una persona le ha llegado su momento, le hagas lo que le hagas, se va a ir. Porque en su programa dice, fecha tope, 28 de agosto 2018, se acabó. Te hagan lo que te hagan. Pero como el programa de vida, como explico en el libro, el reset colectivo, ¿cómo funciona el programa? El programa es hipotético hasta la fecha límite. En el programa, cuando aprendes a conducir el programa conscientemente, como el capitán de tu barco, aprenderás que todo está perfecto y solo depende de tus elecciones. Entonces dices que tienes depresión. ¿Por qué? Digo, mira, porque vivo con una pareja que me hace la vida imposible y si no fuese por la pareja estaría iluminada. ¿Y cómo no tomas conciencia y empiezas a darte cuenta que es gracias a tu pareja que vas de cabeza hacia la iluminación? Porque la persona que te saca de tu zona de confort, ese es tu maestro, que te está recordando que todavía no has alcanzado la automaestría. Ahora bien,
Si la raíz no es esa, porque ahí es una práctica de amor incondicional, ¿dónde eliges? ¿Me quedo con la pareja con todas las consecuencias? ¿Acepto porque estoy pagando mis karmas de otras vidas? Porque con esa pareja, vete a saber, igual le corté la cabeza y nos condenamos a una vida juntos, y acepto y le voy a bendecir todos los días de mi vida, pero que se vaya antes que yo. ¿Sí? Y que al menos puedo vivir un poquito de paz y alegría en mi vida. Bueno, me quite el muerto de encima, ¿no? Pero si la raíz de tu depresión es por tus malos hábitos, por el consumo de sustancias tóxicas que te deprimen el sistema inmunológico, que te restan las hormonas de la felicidad, o por otros motivos que pueden ser también multidimensionales, porque tu padre falleció y desde la muerte de tu padre ya no tienes la alegría de vivir como tenías antes, porque al fin y al cabo tu padre no se fue. Y como tu padre no te puede abrazar, tu padre se ha quedado a nivel multidimensional acompañándote, y tu tristeza, tu depresión no es tuya, sino de tu padre fallecido. En ese caso, ¿qué hacemos? Un reset. Un reset. Cuando hacemos nosotros el reset, ese padre dice, hola, tengo autopista al cielo, pues voy a aprovechar el canal de ese reseteador y me voy a pegar el viaje y vuelvo ¿a dónde? A mi programa. A mi programa. Y luego reinicia el proceso según su voluntad. Que también. O sea que hay muchos factores. Todo esto lo hablo en mucho detalle, incluso el tema de la depresión en el libro Conexión con el alma, porque hay que conocer nuestra parte multidimensional. No somos simplemente personitas físicas, venimos aquí con un cuerpo físico, nos hinchamos de churrasco, bailamos el tango y interactuamos con un montón de personas que nos hacen felices, que nos tocan las narices y que viva la Pepa y ya está. Hay algo más. Cuando conectamos con nosotros mismos, de hecho, estamos conectados, pero estamos fuera de cobertura. Hay que agarrar cobertura. La conexión no se pierde nunca. ¿Cómo lo vas a hacer? Vente al curso Zen. Responderemos rápido, porque dice, ¿cuáles son las combinaciones básicas de alimentación? O sea, las cosas que están en el libro tuyo. En el libro, sí, claro, está en el libro. Me vende. Alimentación consciente, en menús conscientes y también en el libro el cáncer. El libro El cáncer para mí, a pesar del título que causa un poquito de rechazo, para mí es uno de los libros más importantes. Pero dejadme, ya que tengo a Susana cerca, voy a contar una cosa que es sumamente importante, que no lo relacionamos. Yo lo descubrí por accidente, que no existen los accidentes en el universo, que llevando una vida sana, deporte, comida sana, pues, mis ayunos, mis dietas, mi todo, ¿no? Me consideraba pues una persona pues equilibrada a ese nivel, que ya lo había aprendido, pero empecé a enfermarme. Empecé a tener ardor en el estómago, me sentaba la comida mal. Y decía, pues, ¿por qué? Bueno, me voy a poner a hacer un ayuno. Me dolía igualmente. Monodieta, toca cerezas. Venga, 10 días de cerezas. Yo iba al gimnasio todos los días, hacía mi clase de spinning, hacía yoga, estiramientos, lo que tocaba en ese día. Cada vez peor. Me fui de viaje, estuve un viaje fuera un mes y desapareció todo. Estaba perfecta. Digo, uy, ¿será que necesito más vacaciones? Ya está, ya la fórmula. Bueno, vuelvo a casa, vuelvo al gimnasio, a los 2 días ardor de estómago. ¿Y sabéis cómo caí? En el gimnasio habían empezado a poner ambientadores perfumados.
para contrarrestar el olor de los sudores en la clase de spinning. Ya que las ventanas se habían puesto fijas para no abrirse, para evitar los suicidas que se tirasen, la gente se quejaba del olor de sudor. Y había un flis de estos que me daba cuenta de que cuando inhalamos, nuestro sistema inmunológico, para atrapar esas partículas en las vías respiratorias altas, produce mucosidad a modo de defensa. La mucosidad atrapa las partículas, pero ¿qué hacemos con la mucosidad? La tragamos. Y eso es lo que me estaba haciendo arder el estómago. Bueno, hablo con la dirección del gimnasio y sale una señora embarazada, la directora, que no la conocía, llena de granos de arriba abajo, muy embarazada. Y caí. Dios mío, su sistema inmunológico le está manifestando su alto nivel de toxicidad por esos químicos en el embarazo. La mujer es mucho más sensible y se estaba llenando de granos porque estaba tóxica. Yo pensaba, ¿cómo debe estar afectando eso a su feto, a su bebé? Entonces les dije, yo sospecho que mis síntomas son por culpa de esa nueva moda que habéis puesto en el gimnasio. ¿Podéis quitar esto? No. Hemos hecho una inversión en todo el gimnasio de sus olores de moda. Entonces yo dije, pues me quiero dar de baja. Dice, no, pero has pagado 3 meses por adelantado. No podemos devolverte el dinero, pero te podemos dar bonos que puedes canjear por días gratis en el gimnasio. Digo, ¿para qué? ¿Para qué quiero volver? Si esto es tóxico. Pues los puedes regalar a tus amigos para intoxicarles a ellos. De locos, de locos. Y empecé a fijarme. A partir de ahí empezó esa estúpida moda intoxicante en las tiendas, los comercios, los hoteles, hasta obligan casi a que te lo compres para tu casa, para disfrazar los olores naturales en casa, y todo el mundo ahora está inhalando esa toxicidad desde la ignorancia. ¿Y por qué hay tanto cáncer? Yo diría que es un factor tan importante que se puede evitar. Pero luego, ¿qué? ¿Tu perfume? ¿Qué? ¿La colonia? ¿Qué? ¿Tus desodorantes? ¿El suavizante acondicionador que pones en la colada de tu ropa? Que duermes y tienes la ropa pegada a la nariz. ¿Cuántas veces hueles la colada del vecino de al lado? Los productos de limpieza en los muebles, lo que eches en las ventanas, los insecticidas, pesticidas. Estamos rodeados de químicos. ¿Y dónde va? Lo inhalas y va a tu intestino. Colon irritable, Crohn, problemas digestivos, úlceras y una larga lista de enfermedades que se están convirtiendo en enfermedades autoinmunes. El sistema inmunológico colapsándose, sobreestimulado, tantos tóxicos. Es tan importante. Yo cuando entro en un comercio, nos pasó ahí, que estuvimos de paseo, digo, ¡ay, mira qué tienda tan bonita! Las 4, abrimos la puerta y pasamos dentro y dice, ¡ops! Y salimos fuera. Y yo me giro y digo, perdone señora, que no podemos entrar en esta tienda por el olor. ¡Ay, que no te gusta el olor! Lo siento. Digo, no, es tóxico para su salud. Y ella estaba con su hijito sentado al lado. La gente no es consciente, es ignorante. Tenemos que informar. Entonces, ¿por qué no todos hacemos lo mismo para acabar con esta moda? Cuando llegamos al aeropuerto, pasamos por el duty free, impensable pasar ahí un tiempo. ¿Cómo huele eso? Pero no es el olor que sea ofensivo, es toda esa carga química. Entonces, que dejéis de utilizar
desodorantes químicos, habiendo cosas como el aceite de coco, aceites esenciales con el bicarbonato, podéis hacer un menjunje, podéis comprar en herbolarios sustitutivos de esos químicos que se compran en el supermercado, que hay alternativas para untar sobre el... Yo digo, yo no me pongo en el cuerpo lo que no pueda meter en mi boca. Tiene sentido. Entonces, limpieza en casa, vinagre de toda la vida, que no intoxica, se va el olor a vinagre en segundos. Limpieza, desintoxicar, desengrasar, sacar brillo con agua y vinagre. Tiene sentido, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a revertir todo el tema del cáncer y las enfermedades autoinmunes? Todo eso sobrecarga los órganos en el cuerpo porque todo pasa adentro. Atraviesa nuestra piel, atraviesa el cuero cabelludo. Y existiendo productos naturales que nos da el reino vegetal y la madre naturaleza, pues ahí está la solución. Estoy terminando de escribir un libro ahora que todavía no sé cómo se llama, pero resalto todo ese tema y explico todos los sustitutivos de esos químicos para belleza, salud y el hogar y el hábitat en general, y respetando a la madre naturaleza. Si miramos cómo está este mundo ahora, cómo está la mente, cómo está el sistema nervioso de la gente, es también producto del hábitat, del entorno, de los olores. ¿Vale? Si dejamos de consumir, luego ya la moda se revierte. Si todos decimos, lo sentimos, en esta tienda no entramos porque huele a tóxico disfrazado de aromas y fragancias, pues esa persona dirá, uy, esto me está quitando negocio, lo voy a tirar a la basura. Solo así el colectivo. Hay una frase que me gusta mucho. La unión del rebaño obligará al león a acostarse con hambre. Así que el rebaño unido obligará al león a acostarse con hambre. Es así. Entonces, somos el rebaño. En vez de ir todos detrás, sí, tío, nos empoderamos y con esa fuerza, entonces los 4 que están ahí gobernando, pues no tienen nuestro apoyo. Entonces, va a ser que no. Entonces, toca ahora toma de conciencia, discernimiento, empoderamiento, y en vez de estar en el miedo, estamos en el amor. Amén. Hola, Susan. Gracias. Mi pregunta es, 5 años vegana, ahora volví a ser vegetariana por una cuestión de la progesterona y no tengo la menstruación. 38 años y quería saber si hay una unión con un linaje familiar que tengo que a los 38 se retiró y hubo cáncer de útero, de ovarios, y si tiene algo que ver. ¿Qué opinas? Lo que sea tu creencia, así será. Entonces hay que eliminar el miedo y la creencia y te empoderas. Eres vegetariana porque te encanta ese estilo de vida. No dejas de hacer o ser lo que hacías por miedo a. Entonces, el poder está dentro de ti. ¿Vale? Busca el equilibrio, aporta lo que necesitas, luego hacemos un reset, quitamos todas las viejas rencillas y refrescas tu vibración con tu conciencia en el momento presente. Pero si te dicen, te vas a morir en un mes, ¿qué te va a pasar? No te vas a pasar del mes. Si te lo crees, pasará. Si dices que tu tío se murió de un cáncer, tu padre se murió de un cáncer, tu hermano se murió de un cáncer, ¿tú qué vas a decir? Yo soy la excepción. ¿Ok? Porque si te lo crees, lo creas. ¿Vale? Entonces buscamos ese equilibrio. ¿Vale?
Luego hay hierbas naturales, el yam, Sí. que son aportan hormonas a nivel de fitoterapia, fitoestrógenos, ¿Ya? ¿vale? Las plantas nos aportan el equilibrio. A ver, Acá. ¿quién? No te veo. Acá. Ahí, ok. Ahí me paro. Ok. Hola, Susan. Tengo una consulta. Mi pareja tiene amiloidosis en el ojo izquierdo. Ya hace unos 14 años más o menos, 4 cirugías y se le vuelve a acumular la proteína. Bueno, ha probado varias cosas y la alimentación ha sido la que más resultado le da, pero no se va. ¿Sí? ¿Sabes lo que hacemos en Zen? Que buscamos la raíz del problema, sobre todo cuando vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Tuve un caso, una anécdota, un señor en Barcelona, donde antes yo vivía, y él vino a la consulta y tenía programada una cirugía para su ojo, le iban a poner un ojo de cristal. Entonces, cuando le hice el chequeo, le pregunto, digo, ¿tu padre tenía el mismo problema? Y dice, sí, pero él se murió. Digo, ya estaba ahí a su lado, el espíritu de su padre. Y entonces le dije, tú tranquilo, esto en 4 días estará arreglado. Y me dijo, Dios te oiga. Y se fue. Y le pedí que volviese en un mes. Cuando llegó, cuando antes pasó por la consulta, un ojo me miraba y el otro me buscaba. Esta vez, cuando vino a la consulta, los 2 ojos iban a la par. Y le dije, ay, señor, ¿que se ha operado? Dice, no, ¿qué va? Dice, pero vengo a presentar una queja. Dice, usted me dijo que en 4 días esto se arreglaba. 2 semanas he tardado, 2 semanas. Entonces digo, vamos a ver, que se ha curado el ojo y viene a presentar una queja. Pero usted ha vuelto al médico para enseñarle el ojo. Dice, no, ¿qué va? Y ese médico cobra 80 euros la visita. Le llamé por teléfono y le dijo de cancelar la operación. Entonces, ¿cuál era la raíz de su problema de defecto de ojo? Su padre fallecido tenía lo mismo, el padre no se había ido a donde tenía que ir, tenía apego al hijo y esa vibración había atravesado el campo magnético porque todos somos energía, en vida y en muerte. El padre estaba infectando el campo magnético y el sistema nervioso de su hijo para que su hijo finalmente terminara desarrollando los mismos problemas de salud que su padre. Y así en todo, sea un cáncer, sea fibromialgia, sea una diabetes, lo hemos visto en muchas ocasiones. Cuando la raíz de una enfermedad sea multidimensional, con el reset se hace ese barrido. Se va, porque ellos en otra dimensión te dicen, hola, por fin. Alguien nos puede quitar de aquí. Luego lo hacemos. En ese caso, por ejemplo, ¿puede ser que el padre esté vivo y que no lo tenga, pero igualmente esa influencia se dé? Si está ahí la raíz, si es multidimensional, porque un familiar o un amigo ha tenido el mismo problema, por mucho que se trate con parches, con arreglos, con gotitas, con cirugía, el problema no desaparece. Porque la raíz es multidimensional. Si fuese así, si es así la causa, perfecto, pues lo arreglamos. Es porque necesitas un reset. Ya. Pero a veces incluso en los vivos, por apegos. Desde que a él le hicieron un estudio que sufrió mucho dolor, ya que fue lo más grande que tuvo la Argentina en la gimnasia olímpica. Mi padre lo llevé a hacer un estudio para ver por qué tenía el lagrimal tapado. Juan Nicolás Caviglia fue una celebridad en la gimnasia olímpica. Todos los huesos rotos, todo lo que se te imagines, pero nunca quejándose del dolor. Y en ese momento él sufrió un dolor muy intenso. Y desde ese día que salimos de la clínica juntos, yo empecé a llorar el ojo izquierdo. Y mi papá sigue vivo, ¿eh? Claro. Gracias. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cuántos de vosotros, por ejemplo, mira, tienes un hijo pequeño y tú tienes un dolor en el riñón izquierdo y tu hijito no te dice, ¿qué
que te duele, que te moleste, y va y pone la mano donde te duele. ¿Sí? ¿O cuántos de vosotros estáis con una amiga y le duele la cabeza y de repente te duele a ti la cabeza? ¿Sí? El campo magnético, cuando una persona la amas mucho, sientes esa empatía, el campo magnético se fusiona con esa persona en ese momento y terminas compartiendo ese malestar o esa enfermedad. ¿Sabéis que los animalitos, por amor a nosotros, tantas veces absorben nuestras enfermedades por amor, para que no tengamos que sufrir, y se lo llevan ellos, por empatía, por compasión, por amor incondicional? Okay, por eso ya en nuestra enseñanza buscamos la raíz de una enfermedad. Por eso es la importancia de trabajar juntos, los médicos, con Zen, con cualquier persona que tenga la voluntad de ayudar, ¿no? Todos aportamos y aprendemos y ayudamos al ser humano holísticamente, cuerpo, mente, corazón y espíritu, porque es una totalidad. Yo tengo un equipo de 150 médicos a nivel mundial que han aprendido con nosotros, que compartimos testimonios, experiencias para crecer y aprender. Yo cuando me rompí la cadera patinando sobre hielo, yo necesité un traumatólogo, un anestesista, una mesa de operación para juntar todas las piezas y ponerme una prótesis de cadera. Lo necesité. Yo por mucho que pusiera la mano, eso sí, desde el momento de la fractura hasta que salí de quirófano, antes de entrar al quirófano, yo me hacía mi toque zen y en ningún momento sentí dolor. Hasta tal punto, en la exploración de la doctora, me agarraba el pie, me doblaba la pierna, me abría, me cerraba y me dijo, debe ser un esguince. Y yo con la mano puesta, respirando con conciencia. ¿Qué te pasa en la cabeza? No, me estoy tocando un chakra. ¿Sí? Y nunca, y luego ella cuando vio la radiografía que hizo, por si acaso, se quedó atónita. ¿Cómo puedes estar así sin dolor si tienes una fractura de grado 4 impactada y desplazada? Que debías estar agonizando. Y yo, tranquila, tranquila, que estoy bien, tranquila. Yo tranquilizándole yo a ella. Hola, ¿cómo estás? Quería que me indicaras la mejor alimentación para enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1. Todo lo mismo, es todo lo mismo. Alimentación consciente, conciencia, favorecer correcta digestión, evacuación, asimilación y desintoxicación. Paz. Lo que funcione. Una dieta vegetariana en la Antártida o en el Ártico no sirve. Porque no hay lo que le explico. Venga, hay que comer mucha ensalada y verduritas. Pues dilo a un esquimal que se adapta a su entorno y su aparato digestivo, su sistema nervioso y todo se adapta a lo que buenamente haya. Lo mismo, si te vas allá con pueblos indígenas, pues ellos sobreviven a extremas temperaturas con lo que la tierra les dé. ¿Ok? Buscamos paz. Y lo que funciona para ti es lo correcto. Pero si te quita la paz, como decimos en España, chungo. Vale. Acá hay otra pregunta. Con respecto a las enfermedades autoinmunes, ojo. Cuando hay autoinmunidad han descubierto por estudios científicos que una de las causas es el consumo de aspartamo, edulcorante artificial que está en bebidas light, comidas light, chicles sin azúcar, caramelos sin azúcar. Eliminas eso de tu dieta y ves cómo mejora. Eso lo explico en el libro del cáncer también, en alimentación. Bien. Acá Susan. Hola, ¿cómo estás? Para una persona que sufre de esclerodermia, su origen y cómo ayudarle. Esclerodermia, autoinmunidad.
también, ¿vale? Pues hay que eliminar el aspartamo. Se puede ayudar con una hierba que se llama gotu kola o centella asiática para mejorar la calidad de la piel, el colágeno y todo, ¿vale? Pero revisa la dieta, revisa los hábitos, elimina los tóxicos del ambiente y los edulcorantes artificiales. Es autoinmune. Susan, estaba por preguntar. ¿Puedo preguntar primero? Hola. Hola, Susan. Lo único que quiero preguntarte es una cosa y es hace mucho. ¿Cuándo vas a venir a Córdoba a dar el curso Zen? Lo necesito. Claro, el año que viene tenéis que conseguir el espacio, el patrocinio para cubrir los billetes. Estamos todos deseosos seguramente de que vengas. Pues y ya, mucho más. Tú pide todos los enchufes. Sí. Es fácil. Sí. Solo buscar hueco en la agenda. Sí, sabéis que los cursos Zen los hacemos gratis porque es nuestro legado como humanidad, ¿no? Pero claro, hay que cubrir los costos y todo. Y los alumnos en la clase tienen la oportunidad para hacer una aportación voluntaria económica no obligatoria y se apela un poquito a la conciencia de todos. Cada uno da lo que puede, si puede, y si no puede, pues también está bienvenido para ayudar a la colaboración. Nosotros no cobramos nada. Es nuestra felicidad ver la felicidad de los alumnos y también en lugares, por ejemplo en España hacemos una aportación de alimentos, pañales, productos de higiene personal que recolectamos para causas locales en la zona. Yo estoy segura de que todo el mundo, pero todo, y los que están allá del otro lado lo quieren. Sí, seguro, seguro. Ok, lo haremos. Buscamos. Hola. Susan. ¿Tú también quieres, no? Sí. Acá. Susan, una preguntita. Vamos cerrando. Acá. Venga. Acá ¿Dónde? estoy. Acá. Susan, desde hace un tiempo sufro una enfermedad que es como muy de moda ahora, que es ataques de pánico. ¿Qué opinas vos y de dónde se originan? Ok, ataques de pánico. ¿Cómo está eso de moda? Y como tú dices, una dependencia de ansiolíticos y todo. Yo os invito a que leáis mi libro Conexión con el alma para entender de dónde viene eso. Yo te digo, la raíz de ese problema es multidimensional. Hay que entender qué es el cuerpo físico, qué es el cuerpo mental, qué es el sistema nervioso, cómo funciona todo en conjunto. Cuando uno pierde el control del sistema nervioso, empieza a ser dependiente de fármacos, ¿no? Ansiolíticos y todo, pues uno pierde la autonomía en su sistema nervioso. Ya deja de ser uno mismo. ¿Cuántas veces he visto una persona que está tomando medicación para la depresión y se vuelve zombie, ¿no? Ya pierde como su identidad, ¿no? Cuando en el curso Zen enseñamos la respiración con conciencia, fortalece tu campo magnético. Estamos hablando de algo científico. Tu campo magnético. Todo lo que sea ajeno a ti y a tu vibración rebota contra el campo magnético. Cualquier tipo de influencia vibracional, frecuencias fuera, cuando el campo magnético está fuerte, sólido, compacto y tú estás en control de tu sistema nervioso, tu mente y todo funciona con la claridad de tu identidad personal. Pero cuando tambalea el sistema nervioso, te conviertes en títere, en marioneta. A nivel multidimensional, te pones en diana. Entonces eres una persona terminas siendo una persona fácilmente manipulable a nivel multidimensional. Y empiezan los problemas de ataques de pánico. ¿Sabéis la de personas que hemos ayudado con ataques de pánico? Incluso a bordo de un avión tuve que tratar a un segundo copiloto, con un ataque de pánico, ¿sí? Y se pudo resolver.
Y en un avión también con mi hija me ofrezco siempre a bordo de un avión que si hubiera algún tipo de incidencia a bordo, médica o del tipo, ¿qué me ofrecía? Y hubo una señora en un avión que tuvo un ataque de pánico, me llamaron y estaba ya con un sudor, cara blanca, gris, amarilla, estaba agarrándose a la ventanilla, estaba ya entrando en una fase de taquicardia y con riesgo de una angina de pecho. Todo el medio avión estaba levantado, la gente pensaba que se iba a volver loca, que se iba a morir, y me acerco, le hago lo que llamamos el toquecén de emergencia, en cuestión de 1 minuto, y hace, ¡ay, qué me has hecho, qué me has hecho! ¡Qué bien, qué bien! Como si nada, ¿no? Y se queda relajada y yo, ¿ya os podéis sentar? Tuve todas las azafatas que ¿qué le has tocado? ¿Dónde le has tocado? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿No? Entonces ya digo, próximo curso Zen. Entonces, tenemos que estar en control del sistema nervioso. La alimentación afecta al sistema nervioso. Ya sabéis, bebidas enlatadas, refrescos tipo cola, el café, el azúcar blanco industrial, colorantes, aditivos, pesticidas, todo esto altera el sistema nervioso. ¿Y por qué? Pensemos un poquito más lejos. ¿A quién le interesa que no estemos en control del sistema nervioso y que tengamos que depender de medicación, psicotrópicos, para que vayamos todos así fácilmente dominables, que no pensemos por nosotros mismos, que seamos un rebaño inconsciente, dócil, no reactivo? Despertémonos, humanos. Despertémonos, ¿no? De eso se trata. Bueno. A eso simplemente añado una frase que me gusta mucho. Sé tú mismo con todas las consecuencias. No hay nada que temer. ¿Ok? Así que luego hacemos el reset colectivo y hacemos un barrido y una limpieza. Bueno, ante todo, un agradecimiento inmenso, un flor de aplauso.